Economista de la Universidad Nacional de La Plata, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un placer hablar con ustedes. Bueno, analizar, ¿no, Juan, un poco la situación económica del país, pero sobre todo, ¿no? Con estos últimos números que se han dado de la pobreza y lo que se espera, ¿no? Los nuevos resultados del INDEC. En realidad, el INDEC no va a sorprendernos y estos números tampoco nos sorprenden porque desde diciembre el ajuste brutal que ha hecho el gobierno nacional desde todo punto de vista, no solamente en el Estado, sino en cuestiones que afectan a la actividad económica del sector privado, obviamente tiene consecuencias sobre los ingresos de la población, sobre el desempleo y también tuvo claramente impacto sobre los precios de los alimentos y la canasta básica, y todo Sí. eso configura una suba fuertísima de la pobreza y de la indigencia, lo cual se ve en las calles y se ve en distintos lugares que están relacionados con los comedores y demás, a los cuales además no le da alimentos, con lo cual se configura un combo bastante complicado desde el punto de vista social y económico. Ahora, en este sentido, ¿no? Lo que estás analizando, ¿cómo tomás que el ministro de Economía de la Nación haya pronosticado, ¿no? Advertido que se va a llegar por lo menos a un 5% cuando la realidad de eso en el bolsillo no se nota? De todos modos, aunque se llegara al 5%, cosa que dudo, porque eso sería, si uno baja la inflación del 25% al que la subió el propio Milei en diciembre, diciéndole a las empresas que podían hacer lo que quisieran porque el mercado funciona perfectamente, Sí. cosa que solo ocurre en los libros que lee Milei y que memoriza, aún si llegaras al 5% de inflación, es como lograr que a alguien le baje la fiebre porque lo metemos en un freezer. Si Claro. a esa persona la metés suficiente tiempo en el freezer, la matás. Y eso es lo que pasa desde el punto de vista social cuando vos bajás la inflación a costa de destruir la actividad económica, el poder adquisitivo del salario, el poder adquisitivo de los jubilados y de los que tienen ingresos informales. Entonces, aún si llegaran a esa inflación del 5%, que tampoco es algo milagroso, porque el 5% anualmente te da mucho más del 60%, porque es acumulativo, ellos mismos subieron esa inflación y destruyeron el poder adquisitivo, con lo cual destruyeron el mercado interno, que está en valores de actividad de 30, 40, 50% menos que el año pasado, aún cuando el año pasado no era un año grandioso, digamos. Claro, porque mucho se habla, ¿no? De esto, de la inflación y de la baja que ellos están pretendiendo, pero no se habla de la recesión, no se habla de las pocas ventas y tampoco se habla de hasta alimentos a punto de vencerse. Los supermercados son los primeros que están sacando ofertas porque tienen muchos alimentos ahí con fechas próximas, ¿no? Lamentablemente. Esto está pasando con las cosas perecederas, digamos, pero con las cosas no perecederas lo que está ocurriendo es que muchas empresas despiden o suspenden gente para ajustar su producción a lo que es la demanda. Y como la demanda está en caída libre, esas empresas, incluso cuando son pymes, están cerrando, y eso va a generar que en el mediano plazo ya el problema no sea una caída de los ingresos solamente, sino una suba del desempleo. Y eso a su vez genera más caída de la actividad económica, más perspectivas negativas para los empresarios que de ninguna manera van a invertir en un mercado interno en contracción, entonces se genera un círculo vicioso que nos lleva cada vez a más contracción. Y más si el presidente dice que cualquier aumento a los jubilados que logre el Congreso lo va a compensar con más ajuste, ¿no? Tremendo, tremendo. Eso es un tema para analizar en profundidad, ¿no? Ahora me pregunto, con los pocos ahorristas, si es que los hay todavía, ¿qué pasa con los ahorristas hoy cuando los bancos ya ni siquiera ofrecen una tasa para poder de alguna manera retenerlos? Claro, la tasa que están ofreciendo los bancos hoy, que tiene que ver con la montaña de pesos que tienen esos bancos en el Banco Central, ya no compensa la inflación. Entonces mucha gente, cuando vio semejante baja de tasa de interés, ha corrido a los dólares financieros, que son legales, el MEP y el contado con liqui, y otros al blue, al informal, al ilegal, y esto hizo que subiera en los últimos tiempos prácticamente un 20%. Eso a su vez retroalimenta los precios en algunos casos, y eso va a hacer que la inflación de junio esté bien lejos del 5%. Probablemente la de mayo haya bajado por todo este efecto freezer, este efecto de destrucción de actividad económica y de capacidad de compra, pero en junio yo creo que va a tener un rebote. Además están subiendo las tarifas, que a su vez no solamente tiene impacto directo, sino indirecto en los costos de las pymes y de los comercios, ¿no?
Eso, justamente ahí focalizándonos en esto, ¿no? Puntualmente, Juan, hablamos de inflación, pero dentro de los índices de inflación hay cosas que no se contemplan, ¿no? Y hablamos de alquileres, hablamos de servicios. ¿Qué es lo que se espera a partir de esta segunda mitad del año? Bueno, los servicios públicos como el agua, el gas, la luz y demás sí están contemplados dentro de la canasta. Los alquileres, efectivamente, como vos dijiste, no están contemplados. Y para que se den una idea, el índice que publica el Banco Central para los contratos, para las locaciones de contratos y demás, dio que los que tenían un alquiler en marzo determinado, para junio, en 3 meses después, lo tuvieron que ajustar en un 48%. Esto implica que quien pagaba 200.000 pesos en marzo por un alquiler, ahora tiene que pagar prácticamente 300.000. Este brutal suba también influye en cómo las familias ajustan su capacidad de consumo, porque no pueden dejar la casa y quedarse en la calle, entonces ajustan su consumo en todo lo que pueden y obviamente lo último que van a ajustar es en los alimentos, con lo cual todo lo que tiene que ver con esparcimiento o con consumo durable y demás se ha derrumbado. Claro, la gastronomía y todas estas cuestiones están muy complicadas, ¿no? Exactamente, y los que más sufren obviamente son las pymes, porque las cadenas y las multinacionales tienen espalda para aguantar este tiempo y ver después qué pasa, ¿no? Pero si la recesión, digamos, y la caída del consumo es suficientemente larga, las pymes empiezan a caer una tras la otra, ¿no? Ahora, Juan, esto que planteas, ¿no? De que a veces hay una previsibilidad, de que las pymes están aguantando. ¿Cuánto tiempo más se puede aguantar, no? Cuando uno se pone a pensar en estos primeros 6 meses de gobierno. Bueno, lo que el empresario pyme toma en cuenta para ver si sigue o no sigue manteniendo su actividad son 2 cosas básicas. Primero, cuánta espalda financiera tiene, es decir, cuánta capacidad tiene de compensar las pérdidas con plata propia. Y segundo, cuál es la perspectiva que él ve de que esto vaya a cambiar. Si ve que esto va para peor en su actividad, porque este gobierno tiene clara vocación de destruir la capacidad adquisitiva de los trabajadores, y su demanda tiene que ver con trabajadores que tengan suficientes ingresos, por ejemplo, como hablábamos recién, con esparcimiento, gastronomía, vacaciones y demás, va a cerrar. Si tiene que ver con cosas de consumo durable, como por ejemplo uniformes de trabajo, que escuché el otro día un dirigente pyme que se dedica a eso, está pensando que tal vez en algún momento empiece a compensarse esa caída porque van a tener que reponer esas digamos, prendas y demás. Pero siempre el tema es la espalda de la pyme, cuánto tiene capacidad de poner de pérdidas y de compensarlas, ¿no? Estábamos hablando hace un instante, ¿no? Con los compañeros de tarea sobre el Día del Padre, sobre las ventas y referencia, ¿no? A que mucha gente sigue utilizando más el plástico, ¿no? La tarjeta que la liquidez, ¿no? Porque lo utilizan justamente para el pago de deudas, de servicios, de alquileres. ¿Cuán peligroso puede ser hoy recurrir tanto a la tarjeta de crédito? En realidad el problema de la tarjeta de crédito es quien la usa y permanentemente financia el saldo en vez de pagarlo, porque los intereses que siguen cobrando los bancos son altísimos, incluso ahora que los intereses del Banco Central han bajado. Pero en estos momentos, las promociones relacionadas con el uso de tarjeta de crédito o las cuotas sin interés han reaparecido como una manera de compensar esta caída en las ventas y de hecho se puede sacar mucha ventaja. Pero obviamente, si haces eso y después financiás el saldo y no lo pagás a fin de mes, no es ningún tipo de ganancia al utilizar la tarjeta de crédito y puede ser un círculo vicioso bastante complicado para la clase media. Y sobre todo para aquel que utiliza también la tarjeta de crédito en un supermercado, ¿no? Termina haciéndose una cosa interminable muchas veces. Se termina haciendo una bola, efectivamente, si no logra pagarlo a fin de mes. Pero los supermercados son unos de los que tienen más días de descuento. Si vos te fijás en la puerta del supermercado, tienen una agenda de lunes a viernes o de lunes a domingo, donde dice cada día con qué banco, qué descuento y demás. Y si tienen cuotas, y esto es difícil, digamos, que no tenga ventajas. Lo importante es hacer los cálculos para no tener que financiar la tarjeta, porque los bancos, y en especial los privados, van a cobrarte tasas que son usurarias, ¿no? Totalmente. Por último, Juan, hablamos de las pymes, del cierre, del despido, ¿no? Ha crecido el desempleo en Argentina y el ministro Caputo dijo que era una obviedad, ¿no? Que esto iba a suceder. Para el modelo que tiene Caputo en la cabeza y que Milei encarna también, es una obviedad porque desde el punto de vista de la práctica ya vimos que cuando Caputo fue
ministro o presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri, cerraron 20.000 pymes. Así que para él era novedad. Yo creo que para los que lo votaron a Milei, no creo que todos estuvieran tan obvios de que iba a haber un desempleo masivo y de que iba a haber semejante caída de los ingresos. Todos soñaban con que iba a haber una dolarización milagrosa, y acá estamos, ¿no? ¿Ya pasó el momento difícil que ellos decían, que planteaba este gobierno? No, no creo que haya pasado, porque no hay ningún indicador que vaya a mostrar que va a haber una reactivación económica, porque no va a venir del lado de la inversión, porque nadie va a invertir en un mercado que se está contrayendo y que no tiene visos de recuperarse. No aparece por el lado del consumo, porque las jubilaciones y salarios difícilmente vayan a subir fuertemente, y además el Estado está destruyendo obra pública, contrayendo obra pública y gastos de todo tipo, con lo cual, si no hay reactivación por ninguno de esos sectores, y mucho menos por el sector externo, que en el caso de las exportaciones argentinas no solamente es difícil subirlas, sino que hay un mundo en guerra comercial, es difícil prever que vaya a haber una reactivación en B, como piden ellos, y más bien se ve una continuidad en la caída. Entonces, esto es como te decía al principio: si para bajar la inflación y para hacer el ajuste metieron en un freezer a un enfermo con fiebre, lo que están haciendo es matarlo. Bueno, Juan, un gusto, un placer tenerte con nosotros y sobre todas las cosas darle más claridad, ¿no?, a los tucumanos en este caso, y sobre todo a aquellos que utilizan, ¿no?, a diario la tarjeta de crédito, porque termina siendo el recurso que salva la economía en un hogar, ¿no?, muchas veces, y sobre todo, ¿no?, en los tiempos que se vienen y en eso que manifestás, ¿no? No pasó la época difícil que ellos manifestaban en un principio, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Hasta luego. Ahí escuchábamos las palabras de Juan Valerdi, quien es economista de la Universidad de La Plata, dándonos todos los detalles y sobre todo, ¿no?, los puntos que tenés que tener en cuenta en la economía, que está